¿Qué tal, chicos? Vamos a ver gráficas de funciones trigonométricas parte 1. Empezaremos graficando la función seno de x. Para eso debemos calcular el periodo y la amplitud de la función. El periodo se calcula dividiendo 2pi entre el coeficiente de x. En este caso el coeficiente de x, es decir, el valor que multiplica a x es 1. Así que el periodo fundamental de la función es 2pi. Su amplitud es el valor que multiplica a la función seno. En este caso el coeficiente de seno de x es 1. Así que el periodo es 2pi y la amplitud de la función es 1. Debemos tomar en cuenta que el gráfico de un periodo de la función seno empieza en el origen y tiene esta forma. Un tramo va a quedar sobre el eje X y el otro tramo va a quedar bajo el eje X. En este punto termina el periodo, es decir, este punto es, en este caso, igual a 2pi. Ese es el gráfico de un tramo entre 0 y 2pi, de un periodo. Muy bien, la clave de este método está en dividir ese periodo ya sea en 8 o en 12 partes iguales. Nosotros por ahora vamos a escoger el número de divisiones de forma arbitraria. En este caso vamos a dividir en 12 partes iguales. Luego estableceremos un criterio para escoger el número de partes adecuada. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Es importante tomar en cuenta que la última parte de las 12 partes, la última corresponde al periodo. Es decir, cualquiera que sea el periodo que calculemos por este método, con la fórmula 2pi va en la última de las partes, en este caso en la parte número 12. Como este gráfico debe encajar perfectamente en esas 12 partes, aquí empieza el gráfico y termina justamente en 2pi. Este puntito, por la simetría del gráfico, corresponde a la mitad, es decir, en este caso a la sexta de esas 12 partes. Justo aquí. Utilizamos las primeras 6 partes para trazar el gráfico de arriba, el tramo de arriba, y las otras para el tramo que queda en la parte de abajo, ¿no? En principio es como graficar una recta y luego le damos forma curva. Acá también graficamos una recta y luego le damos forma curva. Ese es el gráfico de la función seno de x. Como su amplitud es 1, es el valor máximo de la función y su negativo es el mínimo. Muy bien, ahora tomemos en cuenta lo siguiente. Ese gráfico podría ser suficiente en la mayoría de los casos, pero si requerimos un gráfico con un mayor nivel de precisión, eso ocurre, por ejemplo, cuando queremos resolver una ecuación o inecuación trigonométrica. Se suele requerir mayor precisión en el gráfico. Cuando ese sea el caso, podemos hacer lo siguiente. Si hemos dividido este tramo en 6 partes, la primera parte siempre corresponde a la mitad de la amplitud. Es decir, en este caso corresponde a 1/2. La primera parte a partir del corte. La segunda a partir del corte con el eje X corresponde a raíz de 3 sobre 2. Lo mismo pasa a medida que avanzamos en el eje X. A partir del corte, la primera división corresponde a 1/2. A partir del corte, la segunda división corresponde a raíz de 3 sobre 2. Eso pasa en el tramo de arriba y también en el tramo de abajo. Es decir, a partir del corte, el primer tramo corresponde a menos 1/2. Podemos seguir con el mismo análisis para el resto del gráfico. Es posible que necesitemos calcular estos valores. No es necesario memorizarlos, puesto que dividiendo en 12 partes se pueden calcular fácilmente así. El periodo, que en este caso es 2pi, se divide entre el número de partes, con lo cual obtenemos pi sextos. Entonces, el primer tramo tiene aquí a pi sextos.
Y de allí, para cubrir cada parte de todo el periodo, vamos contando de pi sextos en pi sextos. Entonces, esto sería 2 pi sextos, 3 pi sextos, 4 pi sextos, 5 pi sextos, 6 pi sextos, 7 pi sextos, etc. Podemos llenar todo el eje X con esos valores. Muy bien, ese es el gráfico de la función seno. Cabe recalcar que solo grafiqué un periodo. Es posible que debamos graficar más de un periodo dependiendo de las necesidades del caso. Si queremos graficar en el lado izquierdo, vale la pena recordar que por cada tramo voy a dividir en 6 partes. Así que si quiero hacer un tramo en la parte de abajo, divido en 6 partes y grafico. Manteniendo la misma regla, la primera división me lleva a menos 1/2, la segunda división me lleva a menos raíz de 3 sobre 2. Ese es el gráfico de la función seno de X con todo el nivel de detalle que se requiere. Muy bien, vamos a ver cómo a partir de ese gráfico podemos obtener el gráfico de las funciones de los literales B y C. Veamos. Vamos a graficar la función 2 por seno de 3x. La buena noticia es que el gráfico no cambia. El gráfico es el mismo, solo debo cambiar los valores en x, lo cual incluye el periodo, y los valores en y, lo cual incluye la amplitud. El gráfico toma la misma forma. Entonces, si quiero graficar, debo calcular el periodo así. Periodo es 2pi entre el valor que multiplica a x, en este caso ese valor es 3. Y la amplitud es el valor que multiplica la función seno. La amplitud es 2. Eso significa que 2 pi tercios va en la última de las 12 partes. Y la amplitud, en este caso 2, es el máximo y su negativo el mínimo. Si quiero determinar cuál es la longitud de cada una de las 12 partes, como lo hicimos en el caso anterior, dividimos el periodo entre el número de partes. Tome en cuenta que el periodo en este caso es 2 pi tercios y el número de partes sigue siendo 12. Así que obtenemos, multiplicando extremos y medios, 2pi sobre 3 por 12. Simplificamos y obtenemos pi sobre 18. Así, cada una de las 12 partes mide pi sobre 18. Eso significa que esto sería 2pi sobre 18, lo cual es equivalente a pi novenos, 3pi sobre 18, 4pi sobre 18, 5pi sobre 18, 6pi sobre 18, etc. Recordemos otra cosa importante. Los valores del eje Y en el caso anterior fueron 1/2, el que le seguía era raíz de 3 sobre 2 y finalmente 1, ¿verdad? En este caso, como la amplitud es 2, cada valor se multiplica por 2. Entonces, esto no será 1/2, sino 2 por 1/2, es decir, 1. Y esto será raíz de 3 sobre 2 por 2, es decir, raíz de 3. Y ese es el gráfico de la función. Tome en cuenta que no fue necesario cambiar el gráfico, solo manipular el periodo con los valores del eje X y la amplitud con los valores del eje Y. Eso significa que el siguiente gráfico tiene la misma forma y debemos hacer lo mismo. Veamos. Vamos a realizar el gráfico del literal C. En este caso, la función es 4 por seno de 2/3 de x. Muy bien, entonces cambiamos los valores de la amplitud y el periodo, ¿no? En este caso, ¿cuál es el periodo de la función? El periodo fundamental. La fórmula es 2pi entre el valor que multiplica x, 2/3. El periodo fundamental es 3pi.
El 2 se simplifica. Y la amplitud es 4. Conclusión. 3pi es el valor que va en la última de las 12 divisiones. Así que cada una de las partes tiene longitud 3pi doceavos. Recuerde, el periodo se divide entre el número de partes. En este caso, el número de partes es 12. Así, cada parte tiene una longitud de pi cuartos. Esto es pi cuartos, 2 pi cuartos, 3 pi cuartos, 4 pi cuartos, 5 pi cuartos, 6 pi cuartos. Sí, yo lo escribo simplificado, pero en todo caso, contando de pi cuartos en pi cuartos, llegamos hasta 3pi. Esto es 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 pi cuartos, que es igual a 3pi. La amplitud es 4 en este caso. Eso significa que el valor de aquí es 4 multiplicado por raíz de 3 sobre 2, es decir, 2 raíz de 3. Y acá es 4 multiplicado por 1/2, es decir, 2. Muy bien, ese es el gráfico de la función 4 por seno de 2/3 de x. Tome en cuenta que al inicio dije lo siguiente: nosotros podemos dividir en 12 partes o en 8 partes iguales. Sin ningún criterio escogí 12 partes. ¿Por qué escoger 12 y 8 partes? Porque una vuelta completa de 360 grados dividida en 12 me genera ángulos de 30 grados. Y todos sus múltiplos, que son ángulos notables. Si la vuelta completa la divido en 8 partes, cada ángulo es de 45 grados, lo cual también genera ángulos notables. Los ángulos notables 45 y sus múltiplos. Entonces nos conviene trabajar con múltiplos de 30 y múltiplos de 45 porque son ángulos notables. Por lo tanto, la recomendación es dividir en 12 partes iguales o en 8 partes iguales. Veamos un ejemplo en el que el eje X, el periodo, se divide en 8 partes iguales. Así que vamos a borrar este gráfico para trazar el gráfico de una nueva función. F de x igual a 3 por seno de 4x. Así. Muy bien. ¿Cuál es el periodo de esa función? F de x igual a 3 por seno de 4x. El periodo fundamental es 2pi dividido entre el valor que multiplica a x, es decir, pi medios. Y la amplitud es 3. Muy bien, vamos a graficar el plano cartesiano y vamos a dividir el eje x en 8 partes iguales, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La última parte corresponde al periodo, que en este caso es pi medios. Ahora, el gráfico de un periodo debe encajar en 8 partes. Significa que el tramo de arriba y el de abajo, cada uno se lleva 4 de esas 8 partes. Encajamos el gráfico así. Esto coincide con el origen y esto con el punto en el que finaliza el primer periodo. Escogemos 4 partes para graficar el tramo de arriba y 4 partes para graficar el tramo de abajo. Y trazamos el gráfico de la función seno, así. En este caso la amplitud es 3. Si quiero saber cuánto mide cada parte, divido pi doceavos entre, pi medios, el periodo, entre el número de partes, 8 en este caso. Obtengo pi sobre 16. Así que cada parte mide pi sobre 16. Esto es 2pi sobre 16. 3pi sobre 16. 4pi sobre 16. Etcétera. Ese es el gráfico. Es importante notar que
cuando dividimos en 12 partes y cada tramo se lleva 6 de esas 12 partes, como lo vimos en los ejemplos anteriores, la primera división me llevaba a 1/2. Vamos a recordar el gráfico que hicimos hace un momento. La primera división me llevaba a 1/2. La siguiente a raíz de 3/2. Y bueno, este es el máximo que me lleva a 1. En este caso, esta división, la primera división me lleva a raíz de 2/2. Obviamente esto me lleva al máximo y esta división de nuevo me regresa a raíz de 2/2. Bueno, raíz de 2/2 cuando la amplitud es 1. Como la amplitud es 3, tengo que multiplicar ese valor por 3. Sí, vale la pena recalcar ese tema. Cuando la amplitud es 1, miren, vamos a suponer que la amplitud es 1 por un momento. Si la amplitud es 1, este valor es 1 y este raíz de 3/2. Raíz de 2/2, perdón. Si la amplitud cambia a 3, esto se convierte en 1 por 3 y esto en raíz de 2/2 por 3. Y ese es el gráfico de la función resultante. ¿Sí? Como en los casos anteriores, si dividimos en 8 partes y la función cambia, digamos que ahora la función es 6 por seno de 1/2 de x. Esa función tiene un periodo diferente y una amplitud diferente. Vamos a calcular ese periodo y esa amplitud. El periodo fundamental de la función es 2pi dividido entre 1/2. Es decir, 4pi. Y la amplitud es 6. Eso significa que aquí en el periodo debo ubicar 4pi y el valor máximo es 6. 4pi. Menos 6 sería el mínimo, ¿verdad? Este punto sería raíz de 2/2 multiplicado por 6. 3 raíz de 2. Este punto sería el periodo 4pi dividido entre el número de partes. 4pi dividido entre 8. Es decir, este punto es pi medios. Si esto es pi medios, esto es 2 pi medios, 3 pi medios, 4 pi medios, etc. Muy bien, entonces así se realizan los gráficos de la función seno, dividiendo en 8 o 12 partes. Vamos a continuar, vamos a ver en el siguiente video cómo hacerlo con el coseno, así que espero que con respecto al gráfico de la función seno se hayan despejado todas sus dudas. Nos vemos en el siguiente video.